Buenos días chicos de semestral 5. A continuación les comparto aquí la resolución de los ejercicios de la tarea 1, así como las demás tareas a modo de repaso para esta semana de exámenes de la primera evaluación parcial en el curso de geometría. Para que ustedes vayan verificando y también repasando estos ejercicios. Vamos con la pregunta número 1 de la tarea 1. Rápidamente vamos a resolverla aquí. Ahí está. En el gráfico dice, me está dando ciertas condiciones, me pide calcular la medida del ángulo COD. Muy bien, vamos a empezar por ese punto. Para ello vamos a seleccionar aquí. A ver, en este caso vamos a tomar primero lo que nos está pidiendo, ¿sí? Lo que nos está pidiendo, a ver. La medida del ángulo COD. Eso vamos a ponerlo ahí. Es lo que queremos hallar, ¿no? Es como que nuestra incógnita, ¿verdad? Ahí está. Luego tenemos otro dato interesante aquí. Vamos a ponerlo por este lado también. Como un dato interesante. Vamos a escribirlo aquí. Dato. Vamos a decir dato número 1. Esta igualdad se puede aprovechar de la siguiente manera, ¿no? Si le igualamos a una constante quizás, digamos que alfa. Entonces de aquí, ¿qué podemos desprender de todo esto? ¿No? Que la medida del ángulo BOC, pues simplemente será alfa. La medida del ángulo AOB será 3 veces alfa. Y la medida del ángulo COD será igual a 4 veces alfa. Eso lo vamos a plasmar en el gráfico. A ver, lo ponemos en el gráfico. Rápidamente, BOC alfa por aquí. Esto es alfa. AOB 3 alfa por aquí. Esto de acá 3 alfa. Ahí está. COD 4 alfa por aquí. COD 4 veces alfa. Muy bien. Luego tenemos otro dato más por aquí. Segundo dato. Vamos a seleccionarlo. Vamos a seleccionarlo aquí y vamos a ponerlo como dato número 2. Vamos a limpiar esta parte que es lo que no nos sirve en este momento. Y vamos a ponerlo aquí. Segundo dato entonces. Dato número 2. Del dato número 2, podemos reemplazar la medida del ángulo AOB, que ya sabemos que es 3 alfa. Entonces, reemplazando tendríamos lo siguiente, ¿no? La medida del ángulo DOA es igual a 4 veces la medida del ángulo AOB, que es 3 alfa. Simplemente reemplazamos. Y todo eso entre 3. Ya está. De esa simple relación, simplificamos lo que se pueda cancelar aquí. Creo que es evidente que podemos sacar tercia y tercia. Entonces obtenemos que la medida del ángulo DOA, vamos a ponerlo con color azul, la medida del ángulo DOA sería 4 veces alfa. Y eso de ahí es un resultado interesante que nos va a servir para ponerlo en el gráfico por acá. Esto es 3 alfa. 4 alfa, perdón, ahí está. Listo. Muy bien, con esto nos piden calcular COD. Entonces por aquí vamos a indicar ello. Luego, primero podemos observar, ¿no? De la figura nada más. Se observa lo siguiente. Que toda la vuelta completa es 360 grados, ¿no? Todo esto de acá. Toda esa vuelta completa efectivamente es 360 grados. Entonces por aquí lo vamos a remarcar, que todo esto, ¿sí? Es 360 grados. Por aquí mejor. Toda esta vuelta completa es 360 grados. Eso implica que esos 360 grados vienen a ser la suma de todos los ángulos que están ahí. 3 y 1, 4, 8, sumando todo, ¿no? 3 alfa, más 4 veces alfa, otra vez 4 veces alfa. Todo eso nos lleva a que 12 alfa es igual a 360. El valor de alfa es 30 grados. Pero nuevamente esa no es la respuesta porque no me están pidiendo alfa. Lo que me están pidiendo, por acá lo voy a remarcar, me están pidiendo la medida del ángulo COD.
que según el gráfico es 4 veces alfa. Por lo tanto, la medida del ángulo COD sería simplemente 4 por 30. Y eso es lo mismo que 120 grados, siendo esa nuestra respuesta en este ejercicio. La pregunta número 1 de la tarea. Ahí está. Listo, para que ustedes lo revisen, lo cotejen, lo verifiquen. Continuamos entonces, para que sigan practicando, para que ustedes repasando, ¿no? Con este primer tema que es el capítulo de ángulos. Veamos el siguiente ejercicio por acá, perdón. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3, segunda pregunta de la tarea 1. Continuamos por acá. Ahí. Dice por acá. En el gráfico, calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD. ¿No? Precisamente. Entonces vamos a graficar esas bisectrices para empezar que no están presentes en el gráfico. A ver, la bisectriz del ángulo AOB. ¿Dónde está esa bisectriz? El ángulo AOB está por acá, su bisectriz sería más o menos esta. Esta sería su bisectriz, por lo tanto, estos dos ángulos vendrían a ser iguales. No vayas a decir que es 40-40 porque 80 es todo, mucho más que eso. Luego también la otra bisectriz, vamos a llamarle a esta bisectriz, a ver, vamos a llamarle a esta bisectriz, vamos a decir que sea OM. Ahí está. La bisectriz del ángulo COD nos faltaría. La bisectriz del ángulo COD partiría COD en partes iguales también ahí. Entonces por aquí, esto sería N. Eso implica que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí también deben ser iguales. Muy bien. Entonces vamos a empezar a completar. Ahora, si sabemos que toda la media vuelta es 180, si aquí tenemos 130, lo que le falta es 50. Eso implica que estas dos partes de rojo son 25, 25, ¿no? Lo que completa aquí. Esto es 25 y eso también es 25. Necesariamente ahí. Por el 130 y lo que falta para 180. Al otro lado también, si usted se fija aquí, toda esta porción de verde es 80. Pero lo de naranja es lo que le falta para 180, que sería, en este caso, 100, ¿verdad? 100, porque todo es 180. Por lo tanto, aquí debe ser 50-50. Vamos a ponerlo. Como es una bisectriz, cada parte vale 50 grados. Ahí está. Listo. Bueno, con eso, a mí me están pidiendo el ángulo que forman dichas bisectrices. El ángulo que me están pidiendo es este de acá. Este ángulo de acá es el que a mí me están pidiendo. Eso vendría a ser mi famoso X. Es lo que te están pidiendo. Bueno, bastaría con sumar, ¿no? Bastaría con sumar. Por aquí, creo que si esto es 50, todo lo de verde es 80, ya salta a la vista que esta partecita de acá debe ser 30, ¿no? Para que complete los 80. Y entonces de ahí simplemente el gráfico sumando X es 25 más 30 más 50. 25 grados más 30 grados más 50 grados. Eso sumando nos lleva a que el valor de X al final sería simplemente 105 grados. Siendo esa la respuesta a esta segunda pregunta de la tarea 1. Ahí está. Listo. Listo, listo. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Tercer ejercicio de la tarea número 1, entonces. Continuamos por acá. Ahí está. Pregunta 4, dice. Vamos a ver por acá. Lo ubicamos rápidamente. Ordenamos y ahí está. Listo, dice por acá. Vamos a eliminar la parte de las claves que es intrascendente en este momento. Y vamos a analizar un poquito el gráfico. Dice por acá. En el gráfico hay una relación entre A o B y B o C. Vamos a seleccionar eso como un dato y vamos a ponerlo por acá. Primer dato. Vamos a ponerlo así.
Ya, esto es un primer dato. Ahí está. Hay una relación entre los ángulos AOB y COD. Listo. BOC, perdón. Luego hay un segundo dato también que me está diciendo por aquí que AOM más COD menos BOC 50. Segundo dato, vamos a ponerle por acá también. Segundo dato, ordenando la información. Ya, ahí está, segundo dato. Me piden calcular la suma del ángulo MOB más COD. Si OM es bisectriz del ángulo AOC. ¿Dónde está el ángulo AOC? Ahí está, falta OM, ¿cierto? Vamos a graficar esa bisectriz. Me está hablando de OM bisectriz del ángulo AOC. Vamos a ubicar esa bisectriz. Bueno, si lo ubicamos, más o menos estaría por aquí. Esa sería la bisectriz OM del ángulo AOC. Si esa es la bisectriz, recuerda que la bisectriz biseca el ángulo. Eso implica que este ángulo y este ángulo deben ser iguales. Deben ser iguales, necesariamente. Necesariamente. Muy bien, me está pidiendo, lo que me está pidiendo lo vamos a anotar por acá. Me piden, lo vamos a remarcar por acá. La medida del ángulo MOB más la medida del ángulo COD. Esa suma te están pidiendo. Listo. Ok, lo primero que vamos a hacer es aprovechar el dato inicial. El dato inicial dice 3 veces AOB, 5 veces BOC. Tú sabes que por la teoría de proporcionalidad esto se puede expresar de la siguiente manera. Que AOB es como 5, ¿no? Y que BOC es como 3. Entonces de ahí nosotros desprendemos aquí, ¿no? Podemos decir que la medida del ángulo AOB es como 5 veces por algo, digamos por un alfa, mientras que la medida del ángulo BOC es como un 3 por alfa. Ya está, eso lo ponemos en el gráfico. A ver, AOB 5 alfa, entonces por aquí todo esto de acá será 5 veces alfa. Y BOC, 3 alfa. Vamos a ponerle otro color. BOC sería todo esto de acá. Para diferenciar los colores, eso sería 3 alfa. Bueno, de ahí salta a la vista que con la bisectriz todo vale 8 alfa. Eso quiere decir que lo de rojo es 4 alfa. Esto de acá es 4 alfa. ¿No? Y esto de acá también es 4 alfa. ¿No? Si acá tenemos 3 alfa, ya puedo darme cuenta que esta partecita es alfa. Y con eso te da todo el 4 alfa que tenemos de lo de rojo, ¿no? Ahí está. Ya, gracias a la bisectriz ya hemos hecho esa división. En función de alfa. En función de alfa. El segundo dato ya me está dando otra información adicional. A ver, ¿qué dice por acá? Que la medida del ángulo AOM, vamos a reemplazar ello. La medida del ángulo AOM. La medida del ángulo AOM, acá me faltó una medida del ángulo AOM. A ver, el ángulo AOM es 4 veces alfa. Es 4 veces alfa. Luego, por acá me dice eso sumado con la medida del ángulo COD. COD. Ya, eso es algo que no tengo todavía. Vamos a dejarlo ahí. No sé cuánto vale ese ángulo. Vamos a dejarlo ahí. Menos la medida del ángulo BOC. BOC es 3 veces alfa. Eso sí lo tenemos. Eso es igual a 50. Creo que de ahí podemos encontrar cuánto vale la medida del ángulo COD. Resolviendo esta ecuación en función de alfa, la medida del ángulo COD, y ustedes lo pueden verificar, sería 50 menos alfa. 50 menos alfa. Bueno, con eso ya está. Tenemos que la medida del ángulo COD es 50 menos alfa. Eso quiere decir que este ángulo de acá es 50 menos alfa. Ahora sí vamos a hallar lo que nos están pidiendo por acá. Me piden, y vámonos a lo que nos piden en este caso. Me piden, ¿no? La medida del ángulo MOB sumado con la medida del ángulo COD. A ver, según el gráfico vamos a reemplazar. La medida del ángulo MOB es simplemente alfa. Es simplemente alfa. Y la medida del ángulo COD es lo que yo acabo de hallar, que es 50 menos alfa. Sí, lo acabo de encontrar ahorita. Bueno, me están pidiendo ese suma. Entonces creo que la respuesta es evidente, ¿no? Se van a cancelar
Se van a cancelar los alfas. Y sencillamente, si se van los alfas, la respuesta sería 50 grados. Respuesta a esa suma que nos estaban pidiendo. Continuemos entonces con el siguiente ejercicio. Muy bien. El ejercicio que sigue es el número 6 de la tarea 1. Vamos a ver por acá. Ejercicio número 4. Cuarto ejercicio de esta primera tarea. Vamos a retirar las claves y vamos a concentrarnos en el ejercicio en sí. ¿Qué me está planteando? Que sean dos ángulos cuya suma de sus medidas es 85 y la diferencia de sus complementos es 25. Haya la razón entre sus medidas, ¿no? De esos ángulos. Muy bien. Vamos a asumir que las medidas de esos ángulos sean de la siguiente forma. A ver, por acá. Vamos a ponerlo de esta forma. A ver, sean las medidas de los ángulos alfa y beta, vamos a decir, ¿no? Suponiendo, porque no sabemos quiénes son. Ya, entonces, en este caso, si son, dice que todos ángulos, la suma de sus medidas es 85. Allá. En este caso, según dato, la suma de alfa y beta es 85. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más? Y la diferencia de sus complementos es 25, ¿no? La diferencia de sus complementos es 25. Ya está. En este caso, vamos a asumir que uno de ellos sea mayor. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que alfa sea mayor que beta. Vamos, alfa es mayor que beta. Si alfa es mayor que beta, entonces el complemento de beta será mayor que el complemento de alfa. Eso es evidente. Entonces, eso nos va a servir para el segundo dato. En el segundo dato me dice que la diferencia de sus complementos es 25, por acá. No, a ver, la diferencia de sus complementos es 25. Entonces eso vamos a poner por acá. La diferencia entre el complemento mayor, el complemento del ángulo menor será mayor, ¿no? Menos el complemento del ángulo alfa. Esa diferencia de complementos dice que es 25. Ese es el segundo dato. Bueno, rápidamente para aprovechar ese dato vamos a operar por aquí. Esto es 90 menos beta, menos, esto es 90 menos alfa. Igual a 25. Haciendo operaciones aquí, vamos a llegar a que alfa menos beta es 25. ¿Ya? Para ganar tiempo. Bueno, de eso vamos a nosotros tomar la primera relación que teníamos en el dato 1. ¿Sí? Vamos a tomar esa primera relación del dato 1 y eso lo vamos a poner por acá. Lo vamos a poner por acá. Entonces voy a poner, ¿no? Alfa más beta es 85. Y ya sabemos lo que vamos a hacer ahí, ¿no? Agarramos esas dos ecuaciones en ese orden y las vamos a sumar. Porque nos está pidiendo la razón entre dichos ángulos. Tendremos que hallarlos. Entonces agarramos y los vamos a sumar. Los vamos a sumar, se cancelan los betas en este caso. Tenemos que 2 alfa es igual a 110 por acá. A ver, 2 alfa igual a 110. Entonces alfa es 55 grados. ¿No? Y si alfa es 55 grados, faltaría el otro ángulo. Rápidamente, beta, ¿cuánto sería? ¿Es el complemento? No, lo que suma, sabemos que alfa y beta suman 85. Le faltaría 30. Le faltaría 30. El menor, 30. Ahí está. Segunda, recuerda que los dos suman 85. Ya está. Entonces me están pidiendo, por acá me están pidiendo la razón entre ellos. Me piden cuánto es alfa entre beta. Entonces simplemente bastaría con dividir 55 entre 30. Y eso me da, simplificando, 11 sextos. Siendo esa la respuesta a esta pregunta de la tarea 1. Continuemos entonces. La última pregunta de la primera tarea, de la tarea 1 del semestral 5 en el curso de geometría, nos planteaba lo siguiente.
A ver, en este caso me dice que las medidas de los ángulos suplementarios son proporcionales a 11 y a 9. Bueno, entonces los ángulos, vamos a tenerlos por aquí. Este ángulo con este ángulo aquí son suplementarios. Son suplementarios, entonces ellos suman 180, necesariamente. Pero, ¿qué dice después de eso? Dice que esos ángulos suplementarios son proporcionales. ¿Son proporcionales a cuánto? A 11 y a 9. No quiere decir que sean 11 y 9, sino que son como 11 por algo y 9 por algo. Entonces puedo decir que el primero sea un 11 por alfa, digamos, y el segundo sea un 9 por alfa, proporcionales a 11 y a 9. Bueno, de eso rápidamente yo puedo saber cuánto es el valor de alfa y encontrar el valor de sus ángulos. Entonces rápidamente de aquí tengo 11 y 9, 20 veces alfa es igual a 180 grados. Con eso el valor de la constante alfa sería en este caso 9. 9. Ya tengo el valor de la constante, entonces rápidamente puedo decir, ¿no? Entonces, las medidas de los ángulos suplementarios serán, ¿no? Serán simplemente 11 por 9, 99 grados, y 9 por 9, 81 grados. Ahí está. Esos serían los valores de los ángulos. Te están pidiendo lo siguiente. Te están pidiendo que calcules el suplemento del complemento del menor de dichos ángulos. ¿Quién es el menor? Claramente el menor está aquí, es 81 grados. Este es el ángulo menor. O sea, vamos a ponerlo. Este de aquí es el menor ángulo. Es el menor ángulo. Por lo tanto, lo que me piden se plantea de esta manera, ¿no? Me están piden el suplemento del complemento del menor ángulo que es 81 grados. Y eso es muy sencillo. Simplemente que el complemento de 81 es 9. Luego a esto le vas a sacar el suplemento. Y el suplemento de 9 es 171 grados, siendo esa la respuesta a esta última pregunta de la tarea, primera tarea de geometría para el aula 5. Muy bien, espero que estemos avanzando ahí, que esté quedando claro. Ahora nos iríamos a la tarea número 2. La tarea número 2 también habíamos dejado 5 ejercicios. Ya del segundo capítulo ya no era ángulos, sino ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante. En ese sentido, vamos con la primera pregunta. A ver, por acá. Me están pidiendo calcular el valor de beta cuando L1 y L2 son paralelos. Bueno, en realidad hay muchas formas de trabajar esto. Pero vamos a ver. En primer lugar, vamos a analizar un poquito la figura a simple vista y podemos observar lo siguiente. A ver, en primer lugar, voy a colorear dos ángulos que son iguales. Estos dos ángulos, por los ángulos correspondientes, tienen la misma medida, ¿no? También la famosa propiedad de la C. Ahí está. Entonces vamos a decir aquí, ¿no? Número 1, por ángulos correspondientes, no se cumple que 5 más 2 veces m es lo mismo, mide lo mismo que m más 30. Efectivamente. De eso tenemos que el valor de m es 25. Ya está. Ya tenemos el valor de m. Muy bien. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Si el valor de m es 25, creo que este ángulo se conoce. No, sería 25 por 2, 50. Y 5 sería 55 grados. Pero si esto vale 55 grados, si esto vale 50, más el beta debe ser 180, ¿no? Recordando que todo esto de acá es media vuelta. 180 grados. 180 grados. Entonces por aquí número 2 planteamos, ¿no? 55 más 50 más beta 180. Y con eso ya tenemos el valor de beta. El valor de beta nos estaría dando aquí 75 grados. Siendo esa la respuesta en este primer ejercicio de la tarea número 2. Continuamos con el siguiente ejercicio entonces. Segundo ejercicio de la tarea número 2. Vamos a pegarlo por acá para que ustedes vayan verificando. Y bueno, en este ejercicio de repente hay que trabajar de una manera un poco diferente, con otra propiedad.
Lo primero que vamos a hacer es completar ciertos ángulos. Por ejemplo, aquí, en la parte de abajo, podemos completar la medida de este ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí. Sabemos si al costadito dice 3A, él será 180 menos 3A. ¿No? El suplemento. Ya está. Luego de eso, otra cosita que podemos completar aquí es de repente, bueno, hallar el valor de A para empezar. Hallar el valor de A. Por aquí vamos a usar una propiedad. Como sabemos que P y Q son paralelas, recuerden, ellos dos son paralelas. Hay una famosa propiedad que con los pequeños, los chicos de las aulas menores le llamamos la propiedad de la M, ¿no? Esta aquí es como una M que se dibuja. Entonces, cuando se da esa propiedad de la M entre paralelas, se cumple, ¿no? Que el ángulo que está aquí en la naricita del M es igual a la suma de los cachitos, de los ángulos que están en los cachitos del M. Entonces, vamos a poner acá número 1, por la propiedad de la famosa M, si se acuerdan más rápido, el ángulo que está al medio, o sea, 100 grados, es la suma de los ángulos que están a los extremos, que voy a colorear de rojo acá, estos dos. Entonces sería A más 180 menos 3A. Ahí está. Ya con eso tenemos que el valor de A, resolviendo esto rápidamente, el valor de A vale 40 grados. Obtenemos esa respuesta. Pero si el valor de A vale 40 grados, no podemos olvidar aquí que todo esto es 90. A ver, por aquí. Que todo esto es 90. Es importante tener en cuenta eso. Si todo eso es 90, ahí está, ¿no? Todo eso es 90 y acá tenemos 40, es evidente que aquí será el complemento, o sea, 50. Y como bien ya sabemos, todo esto es 180. Y creo que con eso ya salió. Con eso ya salió. Entonces aquí en segundo lugar ponemos, ¿no? Que 180 grados es la suma de teta más 50 grados. Ahí está. Entonces con eso ya tenemos, ¿no? Que el valor de teta es 130 grados. Ahí está. Esa sería la respuesta entonces en este ejercicio. Continuemos con el siguiente ejemplo. A ver, por acá. Ejercicio número 3. De la segunda tarea, ¿no? De la segunda tarea. A ver, por acá. Ahí está. Bueno, aquí hay que usar primero una propiedad también que se llama la propiedad del serrucho, ¿no? Propiedad del serrucho. Vamos a plantear lo siguiente. A ver, dos veces la propiedad del serrucho. Para empezar, vamos a remarcar lo que está aquí. Número 1. A ver. Número 1, vamos a aplicar por primera vez la propiedad del serrucho. Así le llamamos, serruchito. La suma de las puntitas del serruchito, ¿no? Son iguales en cada lado, A ver, por acá, por ejemplo, por aquí tenemos un primer serruchito que voy a pintar de naranja aquí. El primer serruchito. Ahí está el primer serruchito. Ya, ahí está, el primer serruchito. Vamos a plantear ahí los ángulos que están hacia un lado. Vamos a pintarlos de un color por acá. A ver, este ángulo y este ángulo que está aquí. Alfa más phi. No. A ver, alfa más phi es igual a la suma de los ángulos que están al otro lado. 32 más x, ¿no? 32 más x. Ahí está. Es igual a 32 más x. Vamos a dejar eso ahí, nada más. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a tocar eso, vamos a dejarlo ahí como una observación. Dejémoslo ahí. Y continuamos con un segundo serruchito. A ver, por aquí. Vamos a continuar. Número 2, segundo serruchito, otra vez. Otro serruchito con color morado. ¿Dónde hay otro serruchito? Nuevamente. Vamos a plantear por aquí. Eso de la propiedad de serrucho ustedes lo pueden revisar. Está en la diapositiva por acá. Vamos a plantearlo por acá. A ver ahí. Si no se nota muy bien, ahí está. Más o menos aquí. Ahí está. Ahí está el segundo serrucho de color morado, ¿no?
Listo, ¿qué se cumple ahí? Rápidamente, le sumo los ángulos que están hacia un lado. 2 alfa, 32 más 90 sería, ¿no? 32 más 90. 32 más 90 es igual a 2 alfa más 2 phi. 2 alfa más 2 phi. Así es. De los cuales esto, 32 más 90 sería 122. 122. Y por aquí podemos factorizar el 2, que da alfa más phi. Pero hay un detalle, nosotros necesitamos hallar el valor de x. Y sabemos que alfa más phi está arriba es 32 más x, ¿no? Entonces simplemente podemos reemplazar. Aquí esto es 32 más x. Entonces eso de ahí está duplicándose y se está igualando a 122. Bueno, eso ya es una ecuación muy sencilla, la cual podemos resolver. Y así vamos a encontrar que el valor de x es 29 grados. Y esa sería la respuesta a esta pregunta, número 3. El capítulo de ángulos entre rectas paralelas. Ahí está. Continuamos con el siguiente ejemplo. A ver por acá. De la tarea número 2, la pregunta número 4. La pregunta número 4. Vamos a ponerla por acá. Y vamos a aplicar la pregunta número 4. Ahí está. Me pide aquí también calcular el valor de x, teniendo en cuenta que L1 y L2 son paralelos. Muy bien. A ver, lo primero que vamos a hacer por aquí, de repente, es un poco completar algunas cosas que saltan a la vista. A ver, veamos. En primer lugar, a ver, lo primero que vamos a hacer por aquí es completar ciertos ángulos, ciertos valores que saltan a la vista para aprovechar algunas propiedades de los ángulos entre rectas paralelas. Por ejemplo, este ángulo de aquí es 126 grados, ¿no? Propuesto por el vértice. Ahora, si yo me fijo aquí, tengo la propiedad de la C, ¿no? A ver, tenemos una paralela aquí. Si te fijas aquí se está formando una famosa C, la propiedad de los ángulos conjugados. Sí, efectivamente. Entonces ahí yo ya puedo conocer cuánto vale este ángulo. Es el suplemento del que está arriba. 126, acá debe ser 54, ¿no? Entonces vamos a ver eso primero, ¿no? Que si él es 126, él es 54. Son conjugados, ¿no? Conjugados. Entonces primero aquí decimos usamos la propiedad de los ángulos conjugados, o también llamada propiedad de la C, ¿no? Propiedad de los ángulos conjugados. Y gracias a eso, el ángulo de abajo es 54. Luego de eso, creo que ya podemos saber cuánto vale A, ¿no? Lo segundo que observamos por acá. En segundo lugar, entonces, observamos que 54 más 2A debe ser 180, necesariamente. Con eso ya tenemos el valor de A, ¿no? Y el valor de A, resolviendo esto rápidamente, nos debe salir 63 grados. 63 grados. Quiere decir que esto de acá vale 63, ¿no? Y esto de acá vale 63. Ya está. Ahora sí. Luego de eso, entonces, este 63, este A que está aquí, pasa por aquí, por opuestos por el vértice, ¿no? Esto también vale 63, ¿no? Es evidente que este ángulo que está aquí es lo mismo que está aquí. Lo mismo. Bueno, ese 63 se entiende que está pasando aquí también. O sea, esto vale 63 también. Ese ángulo de 63 también pasa aquí. 63. Es este mismo ángulo que está aquí. Eso por la propiedad de la Z podría ser, o también la propiedad de los ángulos alternos. ¿No te acuerdas? Mira, aquí está la propiedad de la Z. ¿Sí? Recuerda que cuando tenemos una Z así entre paralelas, esos ángulos son iguales, ¿no? Entonces vamos a poner por acá. Número 3, hemos usado la propiedad de la Z, entonces. También de los ángulos alternos, muy conocido. Entonces con eso 63 es igual a 3n, ¿no? Luego de acá entonces digo, no, 63 grados es igual a 3 veces n. Con eso tenemos que el valor de n vale 21. El valor de n vale 21. Bueno, y ahí vamos completando porque queremos hallar x. Queremos hallar x. Sabemos que este ángulo que está aquí, vamos a ponerlo de color morado, o mejor plomo gris. Este ángulo que está aquí es lo mismo que este ángulo que está aquí, ¿no? Vamos a pintarlo igual. A ver, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí. Ellos son iguales. Entonces, esos ángulos valen 2n. 2n sería 42. Entonces vamos a ponerlo por acá. Esto es 42.
Bueno, y gracias a la propiedad de la M, por acá, si L es 42 y L es 54, creo que aquí este ángulo se conoce. Este ángulo se conoce. Este ángulo de aquí es la suma, ¿no? Este ángulo es 42 más 54. Este ángulo sería 42 más 54 y eso es 96. Este ángulo es 96 grados. 96 grados, ¿no? Entonces vamos a poner por acá 4, ¿no? Por la propiedad de la M, ¿no? Este ángulo es 96 grados, ¿no? Ya está. Vamos a ponerle una letra acá. El ángulo A, vamos a decir que este es el punto B y que este es el punto C. Entonces el ángulo ABC, la medida del ángulo ABC es igual a 96 grados. Con eso ya tenemos que 96 más X 180, ¿no? Finalmente, por acá, finalmente, en B, ¿sí? En el punto B se cumple, pues, ¿no? Que 96 más X 180. Ahí se acabó. Ya con eso tenemos el valor de X, finalmente pasa a restar el 96 y el valor de X sería 84, lo que nos estaban pidiendo. Fin de este ejercicio, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos ahí un ejemplo más del capítulo de ángulos entre rectas paralelas. Sigamos con otro ejemplo que nos falta, creo, aquí, en la tarea número 2. Sería la número 5. La número 5, vamos a ponerla por acá. Ahí está, la pregunta 5. En la pregunta 5 me están diciendo de dato que alfa más zeta 154, con eso calcule el valor de X. Bueno, lo primero puedo aprovechar aquí la famosa propiedad de la Z que está por aquí. Vamos a remarcarla, a ver. Aquí está la Z. Gracias a esa propiedad de la Z, recordando que L1 y L2 son paralelas y no funciona la Z, tendríamos, ¿no? Que este ángulo que está aquí, X, se va a repetir aquí arriba, ¿no? Se va a replicar aquí arriba. Él también será X, necesariamente. Él también es X. Ahí está, él también es X, por la propiedad de la Z. Luego de eso, nosotros podemos plantear entonces que en primer lugar se observa arriba que X más alfa es 180. Ya, entonces X depende de alfa. Punto número 1. Pero después de eso, otra cosita que podemos aprovechar aquí es hacia este lado, de repente aquí. Todo esto también es media vuelta, o sea, 180 grados. Y lo podemos plantear aquí. O sea, decir que X más 90 más teta, ¿no? X, segundo lugar, ¿no? X más 90 más tetita es igual también a 180. Bueno, con esas dos ecuaciones lo que podemos hacer es sumarlas, ¿no? Para encontrar el valor de X convenientemente. A ver, lo que vamos a hacer es simplemente sumarlas. Y al sumarlas vamos a obtener lo siguiente. A ver, por acá 2X más alfa más teta más 90 va a ser igual a 360 por este lado, ¿no? El 90 pasa a dividir, 270. Alfa más teta es dato, aquí está, arriba, no te olvides. Alfa más teta ya no lo estaba dando de dato. 154, simplemente hay que reemplazar nada más. 154 es igual a 270, por acá, sumado con 2X. ¿No? Y de ahí simplemente resolviendo y haciendo operaciones, nos queda que el valor de X sería 58. Ahí está. Y esa sería la respuesta en este último ejercicio del segundo capítulo, ¿no? En este caso sería ángulos entre rectas paralelas. Muy bien. Nos quedaría entonces ya con esto finalizada la tarea 2 y entraríamos a la tarea número 3. Y la tarea número 3 ya es el capítulo de triángulos, ¿no? La primera parte de triángulos. Y precisamente rápidamente nos vamos aquí al primer ejercicio de la tarea 3. Ahí está. Primer ejercicio de la tarea 3. A ver, vamos a seleccionar, sacar las claves y vamos a trabajar un poquito acá con paciencia. A ver, vamos a ordenar un poquito el gráfico para poder trabajarlo mejor. Y veamos qué tenemos por acá. Dice, en el gráfico mostrado, calcule el complemento de beta. Para eso yo necesito beta, pero vamos a ponerlo igual acá, de esta forma. A mí me están pidiendo el complemento de beta. No beta, sino su complemento. No olvidar eso. Ya, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es ir completando ciertos ángulos, ciertos valores. Por ejemplo, este ángulo de aquí debe ser 80. ¿Ya?
Vamos completando eso. Luego de ello, otra cosita que podemos observar es que podemos completar lo siguiente. Hagamos el siguiente trazo. Vamos a prolongar esto hasta arriba, más o menos ahí. Y vamos a prolongar eso también hasta que choquen arriba, hasta que se crucen. Más o menos ahí. Más o menos ahí sería, ¿no? Ahí sería. Al cerrar se va a formar un triángulo, si te das cuenta, un triángulo rectángulo, ¿no? Que lo podemos sombrear incluso aquí. En ese triángulo es un triángulo rectángulo. Si acá es 3 beta, aquí es 90, arriba se conoce ese ángulo, ¿cierto? Este ángulo aquí se conoce, es 90 menos 3 beta. ¿Sí? Esto es 90 menos 3 beta. Ya está. Pero si él es 90 menos 3 beta y acá tú sabes que es 90, ¿no? Tú sabes que es 90, necesariamente él debe ser 3 beta. ¿Sí? Y eso, por opuesto por el vértice, pasa por este lado, él es 3 beta. Ahí está. Ahí está. Luego de eso, vamos a prolongar también hacia abajo. Vamos a prolongar hacia abajo. Vamos a para eso retirar esta partecita y vamos a prolongar por aquí para ir completando los triángulos. Como prolongamos así, ahí, y prolongamos este lado también así, de esa manera. Ahí está. Entonces aquí hay un punto. Vamos a decir este punto que vamos a llamarle punto B. Vamos a decir que este es el punto A y vamos a decir que este es el punto C. Ya está. Muy bien, primero nos concentramos en este pequeño triángulo que está aquí. En ese triángulo, el ángulo exterior es 3 beta. Aquí tienes beta, él debe ser 2 beta para dar la suma, ¿no? Y tener el ángulo exterior. Entonces lo completamos acá, él es 2 beta. Él es 2 beta. Gracias a eso, ¿no? Porque tú sabes que la suma de ellos dos está el de afuera. Quiero que observes lo que se acaba de formar en el triángulo ABC. En el triángulo ABC. La suma de los ángulos interiores, ¿no? El ángulo que está aquí, ¿no? Ese ángulo, con este ángulo que está aquí, y con este ángulo que está aquí, ¿no? Esos tres ángulos deben sumar 180. Es evidente, entonces lo vamos a plantear por aquí. 80 grados más 3 beta más 2 beta deben sumar 180 grados. Y creo que ahí es muy sencillo darse cuenta entonces que el valor de beta es 20 grados. Resolviendo esa ecuación, el valor de beta es 20 grados. Pero no te están pidiendo beta, recuerda que te están pidiendo el complemento de beta. Entonces simplemente pones acá, piden el complemento de beta, o sea, el complemento de 20, y eso sería igual a 70 graditos. Y eso sería toda la respuesta en este ejercicio número 1 de la última tarea, ¿no? La tarea número 3 para los chicos de semestre 5. Ahí está, para que vayáis verificando. Interesante ejercicio, haciendo un pequeño trazo, ¿no? Ahí está. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2, que también creo que se había trabajado en clase. Vamos a verlo por acá. A modo que ustedes estamos repasando el capítulo 1 de triángulos. Tercer tema, ¿no? Primera parte, el curso de triángulos. Dice, si dos lados de un triángulo miden 21 y 29, calcula el mínimo valor entero de su perímetro. Muy bien, vamos a plantear primero esta situación. Vamos a obviar por aquí las claves y vamos a graficar nuestro triángulo de manera referencial para ubicarnos un poquito mejor. A ver, nuestro triángulo podría ser así, digamos, en el caso referencial. Digamos que este es nuestro triángulo, ahí está. Sea ese mi triángulo, donde dice que un lado es 21, el otro lado mide 29, están pidiendo que calcules el mínimo valor entero que toma el perímetro. Bueno, faltaría este lado, que vamos a decir que mida B. Entonces, el perímetro de ese triángulo, ¿cuánto sería? La suma, ¿no? Sería 21 más 29 más B. Eso es el perímetro. En conclusión, el perímetro depende de B. Recuerda que a ti te están pidiendo cuál es el mínimo valor que puede tomar ese perímetro. El mínimo valor entero, incluso, por eso le pongo Z de enteros. El mínimo valor entero, eso es lo que te están pidiendo. Bueno, date cuenta que 21 y 29 ya son valores fijos. Para que este perímetro sea mínimo, ¿no? Para que este perímetro sea mínimo, aquí quien debe ser mínimo, él no puede ser, él tampoco, sería el B.
el B debe ser mínimo, ¿no? Necesariamente el B debe ser mínimo. Y eso vamos a ajustarlo aquí. Vamos a ajustarlo aquí, a ver. Que este B debe ser mínimo, entonces. Este B debe ser mínimo. El B debe ser mínimo. Por lo tanto, vamos a analizar un poquito la situación por aquí. A ver, por acá. Por el teorema de existencia, o la propiedad de existencia en todo triángulo, nosotros sabemos lo siguiente, que un lado, en este caso el lado que me conviene analizar para saber entre qué valores está, debe ser mayor que la diferencia. O sea que 29 menos 21. Y debe ser menor, bueno, que la suma, también eso lo sabemos. Bueno, en este caso me concentro aquí. 29 menos 21 es 8. Mira, y con esto sacamos que B debe ser mayor que 8. Por lo tanto, ¿cuál es el mínimo valor entero que puede tomar B? Creo que acá se desprende, ¿no? Entonces, el valor mínimo que puede tomar B debe ser 9. Entero, obviamente. El valor mínimo entero debe ser 9. Con eso ya podemos calcular el perímetro mínimo. Entonces, por acá digo, por lo tanto, el perímetro mínimo entero que se puede tomar sería 21 más 29 más 9, ¿no? Y eso sería igual a 59, simplemente. 59, siendo esa la respuesta entonces para el mínimo valor del perímetro que puede tomar este triángulo bajo esas condiciones. Ahí está. Ya, interesante también este ejercicio, algo parecido se ha hecho en clase. Continuamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 3, por acá. Ejemplo número 3, vamos a ver. El ejemplo número 3 lo tenemos ahí, dice. En el gráfico adjunto, calcula el valor de phi si es que beta más phi es 180. Muy bien, vamos a trabajar este ejercicio rápidamente. A ver, una forma sería la siguiente, de repente. Con esa figura podemos ir completando a partir de gráfico. A ver, primero vamos a hacer un par de trazos aquí. Aprovechando las propiedades fundamentales de triángulos, voy a trazar esta línea hacia abajo. Y también hacia el otro lado voy a trazarla así. Ahí está. ¿Ya? Estoy cerrando ese triángulo. Donde, bueno, tienes un ángulo phi por este lado. Vamos a pintarlo aquí. Tenemos un ángulo phi por aquí y también por aquí, al otro lado. De repente me faltaría encontrar su complemento, el que está aquí. A ver, me faltaría encontrar su complemento, el que está aquí. Pero creo que se van a dar cuenta que ese complemento es beta. Ese ángulo de azul es beta, que también estaría aquí al otro lado. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el dato. Beta más phi es 180. Beta más phi es 180. ¿Sí? Si beta con phi suma 180, y tú sabes que acá todo es 180, si él es phi, él debe ser beta, pues, ¿o no? Claro, para que sume 180, ¿no? Entonces son suplementarios, ¿no? Son suplementarios, suman 180. ¿Sí? Uno es el suplemento del otro. Los dos suman 180. Se desprende del dato. Por eso aquí también es beta. Gracias a ello, bastaría simplemente observar los triángulos que están a los extremos de color amarillo. Los ángulos interiores te dan el ángulo exterior en el tercer vértice. Por lo tanto, aquí este ángulo debe ser la suma de ellos dos. Acá sería 2 beta. Y al otro lado también sería 2 beta. Bueno, y lo demás ya sería simplemente aplicando la propiedad del boomerang, ¿no? Por aquí. En esa figurita, ese boomerang, aplicamos boomerang, ¿no? Ahí tenemos boomerang y decimos lo siguiente, por acá. Entonces se observa lo siguiente. Por la propiedad del boomerang. Vamos a escribirlo acá. Por la propiedad del boomerang, planteamos lo siguiente. A ver, que beta más 2 beta más 2 beta, ¿no? Todo eso, los ángulos que están al interior, deben sumar el ángulo que está aquí en la parte exterior, que es phi. ¿Ya? De lo cual tienes que 5 veces beta es igual a phi. 5 veces beta es igual a phi. Ya, y esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Tú necesitas hallar el valor de phi, pero tienes un dato que está arriba, ¿no? No te olvides de ese dato. El dato te dice que beta más phi es igual a 180 grados, ¿no? Y si tú sabes que 5 veces beta es phi, bastaría con que reemplaces, ¿no? Bastaría con que reemplaces. En este caso, a ver, lo ponemos así.
A ver, si beta más phi es 180, entonces beta es 180 menos phi, ¿o no? O sea, en este caso tú puedes decir que beta es 180, no, 180 menos phi en este caso. Beta es 180 menos phi. ¿Sí? Ahora, en este caso, también tú tienes acá el phi, ¿verdad? Pero en este caso creo que es más rápido hacerlo de otra manera. Hacerlo de otra manera, más rápido. Sí. Más rápido sería así. Más rápido sería así. Simplemente acá vamos a reemplazar primero a beta. Vamos a beta. Entonces, voy a tomar este dato y voy a poner lo siguiente. A ver, como lo estamos haciendo acá en vivo, 5 beta es igual a phi. Ya está. Entonces, 5 veces, en vez de beta, 180 menos phi, digamos. Ahí está. Y eso es igual a phi. Creo que con esa igualdad ya me va a salir el valor de phi, ¿no? En este caso, rápidamente de ahí nada más, ¿no? Porque de aquí, 5 por 180 menos 5 veces phi, pasa al otro lado, 6 veces phi, 5 por 180, 900, ¿no? 900 entre 6 sería 150, ¿no? 150. Entonces aquí tenemos que el valor de phi de acá te debe salir 150 grados. Y esa sería la respuesta. Nada más, esa sería la respuesta entonces en este ejercicio. Ya, un poquito en la parte operativa al final parecía que nos hemos complicado, pero nada, ¿no? Al final simplemente es una cuestión de concentración ahí, hacer bien tus operaciones. ¿De dónde sale el 180 menos phi? De acá, ¿no? Entonces, por si acaso lo voy a poner, por acá lo voy a poner. De acá se desprende, entonces que en este caso en beta es igual a 180 menos phi. Ahí está. Y eso es lo que ha reemplazado. Listo. Ahí está entonces el ejemplo número 3. Continuamos con los dos últimos. A ver. El número 5 por acá, de la última tarea, la tarea número 3. Vamos a ponerlo por este lado. Ahí está. Vamos a retirarlo de las claves. Y vamos a continuar trabajando. A ver, rápidamente. En este caso, ¿qué podemos hacer? En el gráfico, calcula el valor de phi, nuevamente, ¿no? El valor de phi. A ver, ¿qué podemos poner? De repente, completar los ángulos que faltan. Por aquí, quisiera que observemos el triángulo que está aquí, de color celeste. En ese triángulo de color celeste, 3 phi es el ángulo exterior. Si yo te preguntara cuánto es este ángulo interior, creo que se puede hallar, ¿no? Se puede hallar en función del exterior. 3 phi es alfa más este ángulo. Entonces, este ángulo de aquí, creo que todos estamos de acuerdo, es 3 phi menos alfa. Porque tú agarras ese ángulo y lo sumas con el alfa y te da el 3. No, necesariamente. Tenemos ese valor. Algo parecido hagamos en la parte de abajo. Algo parecido hagamos aquí. El ángulo exterior es phi. Adentro tengo un interior omega. Me faltaría el otro interior, que creo que bajo la misma idea que lo que hemos hecho arriba, ese ángulo se puede conocer. Ese ángulo sería phi menos omega, ¿no? Esto sería phi menos omega. Porque sumado con el omega te da phi. Ya está. Bueno, tras ello simplemente bastaría en observar el triángulo grande, el triángulo de vértices ABC. ¿No? Entonces digo acá, en el triángulo de vértices ABC, la suma de ángulos interiores, ¿no? Siempre es 180 grados. ¿La suma de quiénes? A ver, el ángulo que está aquí, que es, a ver, vamos a encerrarlo, este 2 phi, ¿sí? Más este ángulo que está aquí, ¿sí? Que es todo esto, ¿no? Todo esto, ¿sí? Y todo este ángulo que es esta. Habría que sumar todo eso. Entonces vamos a sumar rápidamente. A ver, sería, por acá es 2 phi, más, por acá sería 3 phi menos alfa. 3 phi menos alfa. No te olvides del alfa que está aquí. No olvidemos este alfa, por si acaso. Este participa también. No vayamos a olvidar este alfa que está aquí. Entonces aquí hay que sumarle un alfa más. Y abajo sería phi menos omega más omega, ¿no? Más phi menos omega más el otro omega que está arriba. Bueno, ahí se cancelan los omegas, se cancelan los phi, y te queda 3 y 2, 5, 6 veces phi igual a 180, el valor de phi es 30, ¿no? Directo nada más ya, resolviendo eso.
Phi es igual a 30 y listo. Esa es la respuesta entonces en este ejercicio aplicando suma de ángulos internos y propiedad también del ángulo exterior. Ahí está. ¿No? Entonces estamos ahí verificando la resolución de la tarea número 3. Nos faltaría el último ejercicio, la pregunta número 6. La pregunta número 6 para terminar la resolución de tareas en el aula de semestral 5 en el curso de geometría, preparándonos para lo que es la evaluación parcial. Ahí está. El capítulo de triángulos. Muy bien. En este caso, de repente también las mismas propiedades fundamentales que podemos emplear, ¿no? A ver, para empezar, algo que salta a la vista por acá, por ejemplo, es la propiedad del boomerang. Aquí, en ese amarillo, el boomerang, ¿no? Entonces, el ángulo que está aquí de azulito, este ángulo que está aquí, a ver, vamos a resaltarlo, es la suma de los ángulos interiores, que son, ¿quiénes? No olvidar, el omega que está por aquí, el zeta que está por aquí, y el tetita que está por aquí, ¿no? Omega más zeta más teta. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner entonces teta más omega más zeta. Eso sería. Eso sería. Ya, ahí está. Luego de eso, de repente ahí hay que plantear una serie de cosas. Otra cosa que hay que observar aquí es lo siguiente. Vamos a ponerlo en este triángulo que está aquí, al otro lado. Ahí tenemos, por ejemplo, que, a ver, vamos a plantearlo de esta forma. ¿Qué les parece si lo planteamos así? A ver. Ya, mejor ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. En este triángulo de color naranja vamos a ponerle mejor los nombres del vértice, para ordenarnos un poco aquí. A ver, sea el triángulo de vértices A, B y C, ¿no? Ahí está. Entonces en el triángulo de vértices ABC, que hemos pintado de color naranja. Ahí está. En ese triángulo se observa que por propiedad del ángulo exterior, el ángulo que está aquí fuera X, es la suma de los ángulos interiores en los otros dos vértices, o sea, teta más omega. Ya, ahí está. Ese dato nos va a servir. ¿Por qué? Porque después de eso, yo puedo observar aquí nuevamente otra situación. Todo este ángulo que está aquí. En este punto vamos a llamarle punto, vamos a decir punto D. Punto D. En D, vamos a decir en D. En D se observa que la suma de estos dos ángulos 180, es un par lineal. Entonces, teta más omega más zeta más y es igual a 180. Recuerda que lo que te están pidiendo es la suma de x más y más z. X más y más z. Y eso ya salió de acá. Porque si te das cuenta, este omega más teta es x, que está arriba. Esto es x. Y lo demás se completa nada más. X más y más z ordenando sería igual a 180. Y esa sería la respuesta. Al final, los tres sumaban 180, ¿no? Entonces, un poquito observar que era una de las formas en las cuales resolvíamos este ejercicio. Muy bien, entonces eso sería toda la resolución de los ejercicios de la tarea, ¿no? Los tres temas que se han trabajado en las tareas 1, 2 y 3. Les agradezco mucho por su atención. Y bueno, entonces son esos tres temas los que van a entrar en el examen, en la evaluación parcial de esta semana. Repásenlos, practiquen los ejercicios, verifiquen sus resoluciones. Y conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos.